Los saludo nuevamente desde TV UGED en su programa Entonces ¿Qué? Estamos hablando de la sexualidad en general, gracias a la apertura que el productor y director de TV UGED han tenido para hablar de estos temas un tanto cuanto difíciles en relación a la sexualidad. Y bueno, estamos teniendo esta serie de programas en la que estamos hablando precisamente de homosexualidad. Y hoy vamos a hablar particularmente de la homofobia. Y nuevamente mis buenos amigos, como hemos comentado, y que han tenido muy puntuales conceptos para que nosotros de alguna manera vayamos entendiendo más acertadamente sobre estos temas difíciles. Y bueno, Iván, muchísimas gracias por asistir. Víctor, muchas gracias. Roberto, encantado de recibirlos por aquí. Y bueno, estamos con el tema, como nos quedamos la semana pasada, muy calientito, ¿verdad? De la homofobia, está muy generalizada esta situación. Particularizabas, Iván, en aquel tiempo, en la entrevista anterior, de cómo se ha reducido esta homofobia y parece ser muy generalizada, pero tiene sus puntualidades, ¿verdad? Sí, así es, Víctor. Pareciera, ¿verdad? Retomando un poquito lo que comentábamos. Sí hay que tener en claro esa situación. Primero, en tiempos anteriores, en años anteriores, hablando de hace 15, 20, 30 años, sí era bastante más difícil en la población en general. Es un camino que se ha ido recorriendo y que afortunadamente pues, ha avanzado en distintos aspectos, ¿no? Discúlpame que te interrumpa, Iván. Hay historias en pacientes y sabidos en muchas familias cómo eran exiliados o cómo los sacaban de la familia, maltratados, negados, como algo que antinatural, como comentabas la sesión pasada. Y ha evolucionado afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente sí se ha visto un cambio, ¿no? Yo creo que no se ha visto el cambio que como profesionales de la salud, los que nos dedicamos a esto, y en general no ha sido un cambio total o como quisiéramos que fuera, porque incluso seguimos viendo crímenes por homofobia, ¿no? O sea, se siguen viendo principalmente en ciudades y en estados grandes, en México, en Guadalajara, en Monterrey, es donde se siguen viendo como estos crímenes y como muy agresivos, ¿no? Con bastante saña, podríamos decir. Entonces, el que hablemos de que se ha aperturado, digamos, en sociedad la condición de la homosexualidad de las personas, sí hay que mencionarlo, pero esto no quiere decir que dejemos de preocuparnos por esta clase de situaciones en donde se siguen cometiendo crímenes pues que efectivamente deben de ser erradicados, ¿no? Entonces ha evolucionado, por supuesto, claro que sí, y la población en general, bueno, ya hay personas que conviven con más personas homosexuales, hombres y mujeres, y ya no les causa tanto conflicto. Si nosotros vamos a ciudades un poco más grandes, pues bueno, ya podemos ver que por el centro se pasean tomados de la mano, que ya pueden tener detalles por la calle más románticos, por decirlo, ¿no? O sea, ya pueden tener demostraciones afectivas más abiertamente. Aún falta un poquito. ¿Por qué? Porque lo comento, sigue habiendo crímenes y para llegar a eso, pues entonces quiere decir que aún se encuentra una homofobia instalada en gran parte de la sociedad. Sí, muy bien. Roberto, ¿cómo acuñar el término homofobia? Fíjate que inicialmente era la intención de generar el término de homofóbico, era un miedo irracionable, irascible, no lógico hacia la homosexualidad. Pero cuando se estuvo estudiando el concepto, ahorita en la actualidad se entiende mucho así, pero tiene una amplitud mucho más grande porque si nos ponemos a analizar, la homofobia es yo le tengo temor y rechazo a todo aquello que no es heterosexual. Todo aquello que no más caiga, sí, es un temor a la diversidad sexual, sobre todo a la expresión sexual, ¿no? Que no sea heterosexual. El asunto tiene que ver con esta situación centrada en lo que ya conocemos y en lo que nos establecen que está bien, ¿no? Si se sale de esos parámetros, podríamos hablar que hay una homofobia, porque la homofobia en términos generales es un temor y rechazo a lo diverso. Roberto, agregar un poquito también, ¿verdad? A veces la homofobia, no sé si soy yo o si realmente está entendido así en general, pero esta parte, la homofobia está entendida por la población en general, es como este miedo a comportarse como mujer,
sea, no es tanto el miedo directo a que haya una atracción de un hombre hacia un hombre o de una mujer hacia una mujer. Claro. Porque incluso para muchos hombres, el imaginar dos mujeres no les causa conflicto, sino Claro. al contrario, ¿verdad? Siendo muy sincero. Resulta erótico. Claro. Y entonces, como que esta homofobia y este miedo se entiende o lo entiende la población en general como más bien estas manifestaciones estereotípicas del rol femenino o del rol masculino. Es decir, lo que da miedo es que yo como hombre, que él como hombre, que X persona como hombre, se comporte como mujer, hablando de estos roles que están establecidos socialmente. Y hablamos también O viceversa. Hablamos también cuestiones de prestigio, Claro. de presencia, ¿verdad? Claro. Puede ser el hijo homosexual, pero que nadie sepa. Pero que se vea como hombre, tal vez, Y ¿no? que Tal se vez vea el como padre, hombre. el papá le puede decir, bueno, no vayas a salir, con todo respeto, no vayas a salir de marica, o no vayas a salir con tus jotadas, ¿verdad? Entonces, al padre finalmente como que le vale gorro, ¿no? Si le trae un hombre, pues que le traiga un hombre, está bien. O si le trae una mujer a la mujer, pues está bien. Pero que no se pierda, ¿no? Como esta condición social, esta posición. Y entonces, yo creo que cuando hablemos, ahora que estamos hablando de homofobia pues podría ser como esta situación del miedo y el rechazo irracional de la atracción hacia el mismo sexo. Pero entonces estamos hablando como de este miedo irracional, muchas veces te digo, yo lo siento así, que es por el comportamiento estereotipado de hombre o de mujer. Cuestión de género nuevamente. Pues exactamente, cuestión de género, no tanto de orientación. De hecho, fíjate que cuando empiezan las restricciones sociales, hay algo bien interesante. El asunto es que la sexualidad es una situación netamente personal, individual, privada, ¿no? Pero el poder llega a tantos extremos que llegó un momento en la historia que te decían con quién, cómo y por dónde Ya que tuvieras intimidad, ¿no? Si no cumplías estos márgenes, estabas realmente fuera de la ley. Señalado. Y entonces, primero fue una ley como legislativa, después fue una ley moral, que es la idea judio-cristiana, después fue una ley de salud mental, ¿no? Porque más o menos así ha sido, pues ahora sí que el caminar de las cuestiones homosexuales, ¿no? Inicialmente fue por ley, es decir, para cuidar el patrimonio económico de las personas. Posteriormente fue una condición de moralidad, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, acompañada con un sesgo religioso judio-cristiano sobre todo. Y finalmente, ya en últimos tiempos, pues entró a las cánones de la salud mental, sobre todo donde lo patologizaban, ¿no? Todavía en el 1980 estábamos hablando del DSM-3 y existía ahí la condición, ¿no? Entonces, la homofobia ha sido un intento muy fuerte por restringir las libertades individuales e íntimas de las personas. Entonces, básicamente eso es una homofobia, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero siempre y cuando no te vea. Entonces, es una restricción, ¿no? Claro. Y lo curioso es que en las escuelas se sigue viviendo, o sea, tú ves a niños que los sancionan porque tomaron la mano a un compañero, pero aquellos heterosexuales que se estaban poniendo un fajezote, pues nada más les llamaron la atención y los mandaron a trabajo social, pero aquellos Y que no fuera mi hija. que no, exactamente. también. Que la llevamos a cachetadas a ella, ¿verdad? Exactamente, pero ahí donde hayan sido del mismo sexo, entonces sí Cuidado. tienen sanciones más severas, ¿no? Expulsados. y Exacto. todo. Y luego hacen estas juntas, ¿no? Que venga el papá, que venga la mamá y el psicólogo inmediatamente porque aquí hay una dificultad, ¿no? En su identidad, en su orientación. Y entonces es bien común también, ¿no? O sea, que como terapeutas te llevan al niño, ¿no? Ah, Y bueno, es que tuvo una conducta con su primo, tuvo una conducta con el amigo, tuvo una conducta él solo. Y entonces a veces quieren buscar este reforzamiento de saber está bien o está mal, ¿verdad? Y disminuir las ansiedades y los miedos, ¿no? Como padres de si un profesional le dice que está bien, pues bueno, tal vez lo aceptan un poquito mejor. O en muchas ocasiones si el profesional le dice que no tiene nada de malo, ese profesional no sabe, no sirve, ¿verdad? Y está como buscando. Claro. Y también nosotros desde este foro, pues no queremos votar por alguna preferencia, simplemente queremos de alguna manera participar con ustedes y con estos comentarios y conceptos que están de suma actualidad, y usted ya tendrá cuál será su opinión y su punto de vista para estos detalles, pero es bueno informarnos.
¿Por qué informarnos? Hay realidades de que la gran homofobia, y hay estadísticas, hay encuestas, Roberto, que nos señalan cómo, decías ahorita, Iván, hay más aceptación. Ya si van a un baile, están bailando, vámonos de aquí porque aquí están estos, fiestas así que son compartidas, o una persona que vive en el departamento con otra que es homosexual, etcétera, no hay tanto detalle. ¿Cómo pudiéramos acuñar otra vez estos estadísticas o que se han hecho encuestas y ver estas realidades de... Fíjate que atendiendo a este tema, aquí en Durango yo busqué qué teníamos y hay algunas cosas interesantes. Hay un libro que editó el señor Héctor Manuel Talamantes y lo editó aquí en la UGED justamente, ¿no? Y en el 2010 él hizo 1.160 encuestas. De estos prácticamente estaban dirigidas a la homosexualidad. Perdóname que te interrumpa, imagínese público televidente cómo son situaciones actuales y dentro de aquí de la universidad, y vamos ahorita precisamente a ver estos resultados de esta investigación, de estas encuestas, para que usted esté enterado, que precisamente estamos hablando de eso. Licenciado Roberto Montano, ¿qué hay de muestras con relación a estas investigaciones y los resultados de ella en cuanto a la homofobia? Mira, voy a hablar de homosexualidad y heterosexualidad. Por principio de cuentas no encontré investigaciones de heterosexualidad. Para empezar. O sea, no hay investigaciones de heterosexualidad, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Porque si, bueno, estamos hablando de una condición como es la homosexualidad... La supremacía de la heterosexualidad. Tendríamos que conocer, exactamente, tendríamos que conocer también la heterosexualidad. Bueno, y si no hay de heterosexualidad, mucho menos o mucho más difícil encontrar teorías o encuestas de bisexualidad. Para la psiquiatría, la bisexualidad sigue siendo una distorsión de la personalidad, un trastorno de personalidad identitaria, ¿no? Entonces, pues bueno, pero lo que sí encontré aquí en la UGED, te lo comentaba, de Manuel Talamantes, un libro editado aquí en Durango, muy interesante, es algunas encuestas en el cual él recogió de diferentes estratos, desde colonias hasta fraccionamientos, y la respuesta es como sorprendente, porque esperaríamos que siendo un estado que todavía sigue siendo muy lineal, muy tradicional, pues a lo mejor más rechazo, pero curiosamente no, fíjate. De todos los encuestados, solamente el 10% dejaría de pertenecer a un grupo si hubiera un homosexual ahí. Todos los demás se quedarían, es decir, 9 de cada 10 personas no les importa que haya un homosexual. 9 de cada 10. 9 de cada 10, ¿no? Es muchísimo, muy alto. Y luego, fíjate, el 50% de la población, que es 57.27, un poquito más de 60. La mitad, casi 60, podría vivir con un homosexual en la misma casa. O sea, vivir en la misma, coexistir sin ningún problema, ¿no? Está interesante. 65% de la población que encuestaron aceptaría a sus hijos si fueran homosexuales. Eso es interesante porque pensaríamos que, bueno, va a haber un rechazo. ¿Qué porcentaje, oye? 65%. Alto. ¿Sale? Muy alto. Y luego, fíjate, hablando de campañas políticas, el 62% votaría por un homosexual para un puesto público. No importaría su preferencia. No importaría que fuera homosexual. Y eso es interesante porque pensamos en nuestra comunidad que todavía no aceptamos, pero ya estamos hablando de puestos públicos. Entonces, al hablar de que votarían por una persona homosexual, estamos hablando que ya lo están reconociendo públicamente, ¿no? Eso es muy interesante para mí, por lo menos. Y luego, nada más el 24% de los papás encuestados se les preguntó que si se sentirían haber fallado como padres. Solamente el 24% dijeron que sí. El resto dijeron que no, o sea, que era una condición que no era culpa de ellos en su crianza, ¿no? Y creo que, perdóname que te interrumpa en este punto, sí. El hecho es que hay ignorancia. Si se conociera más, por ejemplo, pues a partir de estos programas que nos orienten, nos den más ilustración, a lo mejor este porcentaje de papás bajaría. Podría disminuir todavía más, ¿no? Claro, sí. Claro. Adelante. Sí, ¿no? Y bueno, esto es como un extracto nada más de este estudio, ¿no? El 74% piensan que la homosexualidad no conduce a la infelicidad. Eso es interesante porque uno de los como cuestiones más interesantes que alegan, sobre todo los amarillistas, una cuestión así muy fea,
Es decir, es que, hijo, si eres homosexual vas a ser infeliz. Se va a ir mal. Te va a ir mal en la vida. Curiosamente, a lo que dicen algunas tendencias de poder, sobre todo, o de opinión pública, fíjate, es el 74%. 74% de los que encuestaron no asocian la homosexualidad con ser infelices. Eso es muy importante para mí. El 50%, aquí es donde empiezan ciertas controversias. Y si te fijas, y si nos fijamos, las controversias empiezan con el actuar. Por ejemplo, dice, el 50% de la población acepta que a una pareja del mismo sexo besándose. Es decir, la mitad sí, la mitad no. Entonces, donde entramos más en conflicto es en la expresión pública. En la extroversión. En la extroversión. Ahí es donde entra, ahora sí, porque la siguiente pregunta tiene que ver con eso. También dice, el 54% de los encuestados considera que las parejas homosexuales tienen derecho a la adopción. Solamente la mitad. Sigue siendo una cuestión pública. Entonces, siempre y cuando lo vivas en tu casa, pues bueno, yo lo acepto, yo lo vivo, y lo que decían ahorita, ¿no? Los tabujos sociales hasta dónde llegan. Entonces, pues más o menos así está en Durango. Claro. Y que hablando en esa situación, Roberto, Víctor, y que viendo, digamos, a Durango como un estado que sigue siendo hasta cierto punto retrógrada, ¿no? Que sigue como con creencias, según creemos, ¿no? O vemos como todavía... Aquí firmaron Jurassic World. Entonces, sí, ¿verdad? Pero realmente viendo las encuestas, ¿no? Y el estudio que se hace con población duranguense, que se hace de manera científica y con metodología, pues a mí me da alegría realmente, ¿no? Que ver que el 50%, por ejemplo, los últimos dos aspectos que tú mencionas, que son los más bajos, ¿no? En cuanto a la adopción y en cuanto a la expresión de afectividad en vía pública. Realmente no es tan bajo. O sea, hablamos de un 50%, donde ya la mitad y la mitad de la población como que logran aceptar esta condición un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, ¿verdad? Sí tenemos como sociedad bastante camino por recorrer todavía. Y como lo mencionabas tú también, Víctor, hace un momento, no se trata de ponerse en favor, en contra, ¿verdad? De los heterosexuales o de los homosexuales, y por qué no mencionar de los bisexuales, ¿verdad? Que también se nos escapan y podría ser un tema interesante, sino simplemente de encontrar este punto de equilibrio como sociedad que nos lleve a evolucionar, ¿verdad? Y a tener como una convivencia sana realmente, ¿no? Que finalmente como individuos, como sociedad, en la familia, en la escuela, en todos lados, es lo que estamos buscando, ¿no? Yo creo que a colación de estos estudios, Roberto, que mencionas, yo creo que como sociedad vamos por buen camino. Las nuevas reformas legislativas en Estados Unidos y en México acerca de esta condición y de poder tener un contrato legal de matrimonio, pues yo creo que nos dicen demasiado, ¿no? Acerca de esta evolución como sociedad, insisto, para todos. Claro. Y aquí se rompería el mito de la infelicidad que estábamos comentando con relación a que si una persona es homosexual va a ser infeliz, y no es cierto. Tampoco es garantía que porque se case vaya a ser feliz. Exacto. Pero no es el punto, ¿sí? Y bueno, está la controversia muy fuerte con relación a los matrimonios en los homosexuales. ¿Y cuál sería la postura generalizada hasta este momento, Roberto, en cuanto a este detalle? A nivel legislativo México tiene que incorporarse. Desde el 2006 empezaron a hacer muchos consensos en parlamentos europeos, en parlamentos estadounidenses, donde justamente investigaban con cierta objetividad las carencias que podría tenerse. En realidad no encontraron muchas, porque bien lo dijiste ahorita, también un heterosexual puede ser infeliz, porque es heterosexual. O sea, eso no determina la felicidad, ¿no? Y bueno, elementos como esos, demostración de salud mental, de condiciones económicas, de inteligencia, etcétera, se dieron cuenta que básicamente estamos hablando de lo mismo. De repente, luego abordar temas y diferenciarlos así, incluso hasta podremos rayar en un error, porque al final tendríamos que hablar de un ser humano que tiene el interés por relacionarse con una persona, ¿no? Claro. Si te fijas, le quitamos este sesgo de género y ahí se pone como interesante. Entonces, en el 2006 son los primeros intentos en el DF por que se legalice a nivel civil las uniones entre mismas personas, ¿no? Personas del mismo género.
Es el primer intento y se logra, y en el 2009 se promueve que aparte de que puedan relacionarse civilmente, puedan mantener condiciones de adopción y de crianza. Ahí fue donde se trataron mucho más polémicas, ¿no? Porque mucha gente decía, bueno, que hagan con sus vidas lo que quieran, pero con las vidas de los niños, ahí mucha gente se alarmó, ¿sabes? Entonces se alarmaron desde una postura netamente lineal, desde, bueno, es que me acuerdo mucho que había una congresista canadiense que estaba dando duro con su experiencia personal. Dice, mi papá es homosexual y se drogaba y tenía muchos amigos y sus amigos me golpearon y me violaron, y yo creo, por mi experiencia personal, que no deben adoptar hijos los homosexuales. Y entonces si te pones a reflexionar... También hay sujetos, ¿no? Ahí está el asunto. Ese es el asunto. Si te pones a reflexionar en ese caso particular, lo que estaba mal en el señor, obviamente no era la homosexualidad, era sus problemas de adicciones, sus problemas de impulsividad, sus problemas de personalidad. Es una cuestión de salud mental, no es una cuestión de orientación. O sea, la homosexualidad no le hizo ser violento. Inclusive, discúlpame, sí. Existe que en mi práctica clínica la mayoría, el 100% de los homosexuales que han acudido a consulta no es para cambiar su homosexualidad o condición o preferencia, es precisamente atender estos detalles de cualquier persona dentro de sus rasgos de personalidad, carencias afectivas, control de impulsos, a lo mejor sus primeros contactos con la adicción o las dificultades en la relación interpersonal diaria. Claro. Pero no en función de su diversidad. Sí, o sea, yo creo que, o sea, rescatar mucho esa parte, ¿no? Como sociedad, en programas como este, como profesionales de la salud mental, los que nos dedicamos también a la docencia, como ir transmitiendo también esta parte, y que como personas veamos a las personas de esta manera, ¿verdad? O sea, sin tratar de estar viendo, si llega un paciente conmigo, no voy a ver si el paciente es homosexual, si es heterosexual o si es bisexual, si la paciente es también en estas condiciones, o yo qué sé, sino, como lo comentas tú, ¿no, Víctor? En la clínica vamos a ver qué le aqueja al paciente. Le aqueja que tiene relaciones interpersonales carentes, le aqueja que va mal en la escuela, le aqueja que tal vez su papá no tiene demostraciones afectivas como quisiera, o la mamá. Que tiene celotipia. Claro, exacto. O sea, situaciones completamente cotidianas de cualquier persona. Y yo creo que recalcar otra vez esto, ¿verdad, Víctor? No sería ponernos en contra o a favor de una condición u otra, sino de ver a la persona de manera integral. Y la otra es estimular a que la gente realmente se acerque a fuentes confiables y objetivas. Porque yo mencionaba este caso de la congresista, porque hay muchas personas que dicen, es que lo vi en internet, tiene que ser cierto. En Face. Dices, no. Entonces, hay que buscar fuentes más confiables, ¿no? Que sean mucho más objetivas y que tengan esta pertinencia de describir las cosas como se ven, sin tener el sesgo de la yo opino que. Cuando existen opiniones, pues ya son muy personales. Muy bien. Nuevamente, público televidente, mis amigos, se nos termina el tiempo, pero bueno, unos comentarios muy puntuales y muy certeros. Quiero ofrecerles en el Facebook, con mi nombre, Víctor Manuel Martínez Reyes, por si quieren hacer algún comentario, ahí los recibiré muy bien para leerlos y luego comentarlos por aquí o tenerlos precisamente en cuenta. Bueno, pues nada más me resta despedirme de ustedes y listos para la próxima, que este tema de homosexualidad es formalmente amplio, ya veremos otros aspectos. Me despido de ustedes agradeciéndoles el favor de su atención y les sugiero que se da el paso al peatón. Muchísimas gracias.